Vamos a nuestra siguiente entrevista. A esta hora agradecemos la participación del doctor Rudecindo Vega Carriazo, analista político, columnista también del diario Uno, a quien estamos ya en contacto aquí en nuestra plataforma informativa. Doctor, muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lizardo, y encantado de estar en Enlace Regional. Doctor, cada vez que conversamos, pues, no vemos solución a ningún problema, sino las crisis siguen avanzando, ¿no? Y sobre todo, nosotros hemos ya escuchado a usted las versiones que tiene y con toda razón de la falta de liderazgo que existe en nuestro país. Hemos hablado de la inseguridad ciudadana. Ahora la presidenta pues se ve envuelta de otra situación también que ya va a ser investigada por el Ministerio Público en cuanto a estos relojes de alta gama que se habría dicho que no ha declarado. ¿Cómo usted analiza esta situación que viene pasando y otras denuncias también que se han venido dando a la presidenta Dina Boluarte? Mira, Lizardo, y a través tuyo, hace algunas conversaciones que hemos tenido con ustedes, y yo he resaltado varias veces lo siguiente. Primero, la enorme incapacidad del gobierno y la presidenta para gobernar. En realidad, la inutilidad y la ineficiencia brota por todos lados. Es un gobierno débil, inútil e incapaz. Eso lo hemos conversado algunas veces. Además de eso, hemos conversado que es una presidenta que desde los primeros meses de su gestión tiene las manos manchadas de sangre por los asesinatos que ocurrieron en el marco de las protestas y que solamente en una alianza con el Congreso lo ha liberado y ha permitido ganar tiempo, en el cual está envuelta en una acusación constitucional que hoy el Congreso lo tiene encarpetada. Así que vamos, ese es un segundo tema. Luego hemos hablado de la incapacidad para llevarnos en un Perú que crecía económicamente a una recesión y que eso tiene que ver con el crecimiento del desempleo, la pobreza, la desnutrición y la anemia. Hoy la presidenta, y nosotros lo decíamos que era cuestión de tiempo, hoy la presidenta con el tema de los Rolex, lo que hace es demostrarnos la corrupción que envuelve a su gestión, a su entorno y a ella misma. Vamos a decir, si uno quisiera decir es, el gobierno de Dina Boluarte está marcado por tres cosas: por la incapacidad, por las manos manchadas de sangre por los asesinatos y por la corrupción, angurria, ostentosidad y frivolidad que nos está demostrando con este tema de los Rolex. La presidenta está envuelta entre la sangre y el oro, y esa sangre y el oro acompañan a su incapacidad en la gestión gubernamental. Y lamentablemente ella no tiene ni la dignidad ni la capacidad de renunciar. Seguramente se va a mantener, va a decir que sigue trabajando por el Perú, se va a mantener, no va a renunciar, porque ella sabe que si renuncia va a la cárcel, va, como se dice comúnmente, a la cana. Entonces ella no va a renunciar. ¿Quién debería tomar una decisión? El Congreso. El Congreso debería, ya por todas estas cosas, debería de iniciarle un proceso de vacancia y vacarla. Pero este Congreso no lo va a hacer, y no lo va a hacer porque tiene otros intereses perversos que Dina los permite que lo continúen. Entonces, ¿a quién hay que recurrir? Hay que recurrir a los que sostienen a estos congresistas, a las fuerzas políticas que son el soporte de Dina y del Congreso. ¿Quiénes son? Fuerza Popular, APP, Avanza País, Renovación Popular, Perú Libre, el bloque magisterial. Ellos son los que dan el soporte a Dina Boluarte. Y ellos tienen nombres. Entonces, lo que hay que decir, y hay que pedir, y hay que exigir a Keiko y Alberto Fujimori, ya pues, van a seguir sosteniendo a Dina Boluarte a pesar de estos actos manifiestos de corrupción. A Avanza País, lo vamos a decir, van a seguir sosteniendo a Dina Boluarte porque ella les garantiza que se queden hasta el 2026 o quizás hasta después.
A Renovación Popular de López Aliaga, vamos a decirle, Rafael López Aliaga, tú vas a seguir apoyando a esta presidenta corrupta, incapaz, manchada en sangre hasta el 2026, solo porque te apoya para tus contratos en la municipalidad. A César Acuña, hay que decirle, César Acuña, tú vas a seguir soportando a Dina Boluarte porque ella te facilita obras y proyectos para tu gestión en La Libertad y a tus alcaldes y algunas autoridades regionales, a Perú Libre y al bloque magisterial. Con ellos seguramente lo que hay están negociando y seguramente hasta es un chantaje esta propuesta que han hecho de vacancia, están negociando en realidad para seguir manteniéndolo libre y fugado a Vladimir Cerrón. Así que, pero hay que el cuestionamiento, el pedido, la exigencia ciudadana, hay que enfilarlo a quienes están dando el soporte, a los congresistas y a los líderes de los congresistas que manejan a la títere desde afuera. Así es, no hay otra forma, porque la presidenta también, Dina Boluarte, justamente hay otra denuncia muy reveladora que dio el diario El Comercio, donde se advierte que justamente ella habría recibido en sus cuentas 1.100 millones de origen desconocido, de soles, ¿no? Que esto indudablemente agrava más la situación. Estamos hablando ya desde el punto de vista legal, doctor, y podría abrir nuevas líneas de investigación, porque ella dice, bueno, yo he escuchado algunos que la defienden, algunos ministros que dicen, bueno, no, pero eso se estila en estas asociaciones, en estos clubes departamentales, como no hay una cuenta, pero legalmente no se puede hacer eso, doctor. No, mira, tú hablas de las investigaciones, pero en realidad lo que yo diría son constataciones de una práctica personal, de un comportamiento personal acostumbrado a apropiarse de cosas que no lo pertenecen. Fíjate, en estas investigaciones lo que dicen es que tendrían que ver con dos fuentes. Uno, para la campaña de Perú Libre, o sea, por lo tanto, muy vinculada a los dinámicos del centro, que eso ya, y recordemos que los dinámicos del centro están en un proceso de investigación fiscal y penal también, o sea, está envuelta en ese proceso. Hoy, quizás todos estos depósitos lo que nos constatan esa vocación de la actual presidenta. Pero hay otra cosa que también es muy penosa, sinceramente a mí me duele, yo como provinciano, más aún como pueblerino, enterarme que hay dirigentes de algunas de estas asociaciones, pero no me voy a referir, que daría la impresión que la presidenta, aprovechándose de un cargo en el club departamental, se ha tirado plata hasta de su pueblo. Y eso sí es penoso, doloroso, asqueroso, ¿no? Y ojalá que las autoridades pues puedan ir hasta el fondo, pero no solamente ir hasta el fondo con la investigación, necesitamos con urgencia salir de esta podredumbre que nos gobierna, salir de esta podredumbre que está en el Ejecutivo, liderado por Dina Boluarte, salir de esta podredumbre que está en el Congreso. Y a veces siento que la indignación nos queda corta, necesitamos más acción. Y ojalá que la ciudadanía, los políticos sanos que existen a nivel regional, a nivel provincial, a nivel nacional, pudieran expresar su voz y exigir sinceramente un adelanto de elecciones. No podemos seguir con esta podredumbre en el gobierno. Ahora, doctor, hemos escuchado a los ministros de Estado decir que ya la presidenta se ha puesto en manos del Ministerio Público, que ella va a responder a la Fiscalía de la Nación y que esperemos pues que esto se dé en las investigaciones. Sabemos cuánto duran esas investigaciones, pueden durar 1 año o 2 años, ¿no? Y las cosas, se dice que esta situación está así por incertidumbre y no vamos a salir de recesión. Lo que debería ser, según su opinión, bueno, aparte que
la ciudadanía pues también debería un poco demandar, como usted ha dicho, a las fuerzas políticas para que se defina esto, pero la presidenta debería aclarar, no solamente a la Fiscalía de la Nación, sino es su obligación aclarar a la ciudadanía en un mensaje a la Nación para ver en realidad cuál es la situación. Por ejemplo, como usted en su artículo dice, Dina no da la hora ni con los Rolex, ¿no? Dina ni con Rolex da la hora, ¿verdad? Claro, pero debería aclararlo y no esperar estas investigaciones que después se pueden conocer con detalles del Ministerio Público. Debería, pero mira, no tiene ni la capacidad ni la dignidad de hacerlo. Pero además tú acabas de señalar, hay ministros que han salido para decir que lo que han declarado en favor de la presidenta. Y esa es también otra constatación penosa, Lizardo, ¿no? Lamentablemente tenemos ministros y altas autoridades y altos funcionarios que más parece que están ahí para garantizar su chamba, asegurar su chamba. Les interesa un pepino el país, les interesa un pepino los peruanos, ¿no? Ellos lo único que quieren es guardar su chamba, cuidar su chambita como ministro, y por eso es que salen a avalar algo que la presidenta ni siquiera ha esclarecido y ha declarado un tema. Fíjate, en este tema de los Rolex ha hablado el premier, han hablado los ministros, y la presidenta hasta ahora no dice nada. Hasta ahora está muda. Entonces, eso es penoso porque en realidad parece que la incapacidad y la falta de dignidad es contagiante de la presidenta respecto de sus ministros y de su gabinete, ¿no? Hay una oportunidad, Lizardo, hay una oportunidad. Todavía no sabemos cuándo va a asistir, porque ni fecha hay, ni fecha han hablado, cuándo va a asistir el premier Adrián Sen al Congreso a su voto de investidura. Eso es una oportunidad, por ejemplo. Yo no digo no para esclarecer el tema de los Rolex. El tema de los Rolex lo único que hace es constatar la corrupción de la presidenta, de su entorno y de su gobierno. Es una oportunidad para que el gobierno, por ejemplo, pueda volver a plantear una salida democrática. ¿Por qué el gobierno no podría hacerlo? ¿Por qué el gobierno no podría plantear una ley de adelanto de elecciones y otra vez devolverle la pelota a la cancha del Congreso de la República? Como era su primera, como lo dijo en primer término la propia Dina Boluarte, ¿no? Al comienzo, cuando asumió la presidencia. Claro, y eso se puede hacer. Yo tengo la impresión que el Congreso lo que quiere es mantener a esta mediocre y boca abajo presidenta en el Congreso para ir ganando tiempo. Y ganando tiempo para dos cosas. Yo tengo la visión que este Congreso lo que quiere es terminar por copar el sistema judicial, la Junta Nacional de Justicia, porque de esa manera coparía al Jurado Nacional de Elecciones, el Poder Judicial, y uniría lo que ya tiene copado, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y casi el Ministerio Público. Entonces, de esa manera copa todo el sistema judicial. ¿Para qué? Para librar de los juicios y de los procesos a sus líderes, ¿verdad? De esa manera les declaran inocentes y pueden seguir participando y pueden seguir candidateando. Pero además les sirve, y perseguir y denunciar a sus adversarios, pero además les sirve para copar el Jurado Nacional de Elecciones o el sistema electoral. ¿Para qué? Uno, para permitir que ellos sean candidatos, así no cumplan los requisitos, y para tachar a los adversarios para que no sean candidatos, así cumplan los requisitos. Pero además para controlar los futuros resultados electorales. Esa chamba de controlar el sistema de justicia y el sistema electoral todavía no está terminado. Y como eso no está terminado para este Congreso, lo mantienen a la marioneta que es Dina Boluarte. Entonces, están ganando tiempo. Pero no vaya a ser que la presión ciudadana, o en el momento que ellos decidan, la vacan, porque es solamente cuestión de servilismo y de servicio. Cuando el Congreso sienta que Dina Boluarte no le sirve, en ese momento la vacan y se conforma un gobierno de transición. Por eso es que yo hablo que ahora más probable es un gobierno de transición que un adelanto de elecciones, o sea, porque pueden alargarlo
hasta un año más y ya coincide con las elecciones regulares, pero no con Dina Boluarte en el gobierno, sino con un gobierno de transición. Y ojalá que eso no ocurra y lo adelanten un poquito más. Ojo, doctor, y que usted también lo ha mencionado, está pendiente esta acusación constitucional que tiene la presidenta Dina Boluarte por las muertes en estas manifestaciones que, al parecer, con otros casos, están haciendo prácticamente olvidar a la opinión pública. No, y son varias las denuncias y son varias las investigaciones, ¿no? Así que, en realidad, si el Congreso quisiera, en este momento podría juntar las cerca de 5 o 6 denuncias e investigaciones que ya tiene la presidenta y iniciar un proceso de vacancia por incapacidad moral. Incapacidad moral nos ha demostrado por todo lado. Incapacidad de gestión también. En realidad, lo único que nos hace mantener a esta presidenta tan incapaz es su falta de dignidad para renunciar y es la angurria del Congreso de mantenerla para seguir copando y destruyendo la democracia en el Perú. Bien, lamentable esta situación que vive y que indudablemente nos afecta a todos los peruanos. Muchas gracias, doctor Rudecindo Vega Carriazo, analista político, por esta participación aquí en RCR. Solamente un tema, Lizardo. Sí. No quisiera quedarme con esta idea de malestar. Yo quisiera invocar a la ciudadanía, a los políticos, a los líderes de las organizaciones sociales, a los líderes de los gremios profesionales, sindicales, de los gremios empresariales, que la suerte del Perú no está echada. La suerte del Perú no está terminada. Depende ya de nosotros rescatar la democracia, de nosotros reactivar la economía, de nosotros recuperar la dignidad, y eso lo tenemos que hacer de manera urgente, si es que no queremos que el Perú se nos caiga. En nuestras manos está, nuestra suerte no está echada. Bien, doctor, muchas gracias, muy amable por estar aquí en RCR. Un abrazo.